Hola al estudiantado de Argentina y Americana 2. Bueno, en este video voy a acompañar la lectura que tienen para el día de hoy de Gabriel Di Meglio, un nuevo actor para un nuevo escenario, la participación política de la plebe urbana de Buenos Aires en la década de la Revolución, 1810-1820. Bueno, Gabriel Di Meglio es un historiador, seguramente ya conocerán, ha tenido presencia a través del canal Encuentro en todas las sagas pedagógicas de historia, ¿no es cierto? Además, asimismo, mucho tiempo director del Museo Histórico del Cabildo, que se encuentra en el edificio que se encuentra actualmente enfrente de la Casa Rosada. Bueno, en este caso, este es un texto a través del Instituto Emilio Rabinani, ¿sí? Que es un instituto de historia y que, bueno, también ha lanzado muchos boletines. Esto es en el 2001, esta publicación es para el 2001. Luego va a haber otras publicaciones y que van alrededor de, bueno, esta temática para tratar procesos que son, como ya siempre decimos, muy complejos eh, y que muy bien, digamos, en cierto punto está distribuido en las unidades de la cátedra, ¿no? Nosotros pudimos, incluso ustedes mismos, la cuestión de las características sociales, la composición social, tanto del orden colonial como luego de la ruptura de este orden colonial que mucho no va a modificar en términos de características de composición social, ¿no es cierto? Bueno, es un tema que ustedes ya lo trataron en los trabajos, pero que en este punto el objetivo de este texto es ver, ¿no? Y tratar de entender, de comprender, de saber, con fuentes también incluso, muy bien detalladas por el autor, de de cómo fue la participación política eh, de las, y acá está la duda, ¿no? Si es clase, sectores populares o plebe. Bueno, el autor en eso es muy claro. Primero, algunas aclaraciones que el autor hace. Bueno, no voy a relatar todo el texto, pero en principio hay un primer momento donde el autor detalla, no de una manera muy amplia, porque esto es un boletín y tiene que estar encasillado en una cierta cantidad de hojas, pero sabemos que hay mucho más para decir respecto de la historiografía y las clases o los sectores o la plebe de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, este texto se trata sobre la plebe urbana específicamente y de Buenos Aires, pero ¿qué quiero decir? Bueno, él detalla, ¿no? Que también poco se ha tratado en la historiografía sobre este punto, sobre este tema. Bueno, y bueno, aunque sí, Tulio el Perindongui, por ejemplo, digamos, lo pudo tratar y siempre posicionado en el tema que voy ahora, que es la cuestión semiótica, ¿no? Cómo nombrar o qué nombre lleva este grupo, estos sujetos históricos, ¿no es cierto? Bueno, él dice que el concepto más correcto sería plebe. ¿Por qué? Porque plebe urbana, o sea, plebe es el concepto en el cual se usó en esa época. Entonces, está bueno esto porque si no, que suele pasar de acuerdo al marco histórico que se utilice, anacronismos, ¿no es cierto? Hablar de clase para esta época, habría que realizar un gran trabajo para justificar de esa manera, ¿no es cierto?, desde el marxismo más clásico, analizar este proceso. Que también viene a relación, y no me quiero extender en otro tema, que es la cuestión de la revolución, ¿no? ¿Desde qué punto el proceso de Mayo es una revolución? Bueno, está claro que el autor ahí despeja muy bien, ¿no? Aunque
hay un término muy común, que es sectores populares, muy común, digo, muy utilizado por todos nosotros, que creo que ahí, bueno, para Di Meglio no es acertado, porque es un concepto que viene a reemplazar, digamos, intenta reemplazar el concepto de clase, pero en ese afán de reemplazar el concepto de clase no abarca realmente a las características de estos sujetos. Entonces, podría ser incluso como un intento de, bueno, nada, no superar, pero argumentar historiográficamente al marxismo, ¿no? Que utiliza el término de clase. Entonces tenemos clase, sectores populares, o también en la fuente se pueden encontrar otras como populacho, como que bueno, que de acuerdo habría que ver en la fuente, porque no siempre hay que tomarlo de manera despectiva. Pero bueno, entonces queda claro que el concepto es plebe. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Después, el otro momento del texto es, ¿no es cierto? Ahí ya pasa directamente al tema de la participación política de la plebe. Volviendo al término de clase, acá me quería hacer un aporte que el otro día me acordé cuando había pensado preparar el texto, cuando Di Meglio cita a Thompson. Edward Thompson es un marxista del materialismo histórico inglés, ¿no es cierto? Y es un poco, digamos, uno de los intelectuales que ha trabajado durante mucho tiempo con otro historiador que ustedes seguro lo van a conocer o lo conocerán, que es Erich Hobsbawm. ¿Sí? Erich Hobsbawm y Thompson bueno, han escrito muchísimo sobre la historia en términos de materialismo histórico. Y también incluso de los grandes procesos revolucionarios europeos, ¿sí? De la modernidad y bueno, contemporaneidad, etc. Es lo único que aparece de la matriz europea ahí. Entonces, un poco por eso también está bueno como para poner sobre crítica el concepto de clase a la hora de pensar este proceso. Bueno, entonces, bueno, la presencia, vamos directamente a la participación, ¿no es cierto?, esto es todo la introducción, la plebe porteña, ¿sí? Acá está la descripción, quiénes son, cómo son, ¿sí? Esta plebe urbana, bueno, es todo un conjunto de sujetos históricos que son, nada, changadores, jornaleros, vendedores ambulantes, artesanos, pobres, aprendices, repartidores de pan, bueno, todo un paisaje disculpen, ahora sí, todo un paisaje, ¿no es cierto?, urbano, social. Mozos de pulpería, transportistas, goteros, mendigos, bueno, incluso gente sin ocupación fija. Entonces, acá la caracterización es por, digamos, la ocupación, ¿sí? De acuerdo a la ocupación, de ahí viene la caracterización. Eso por un lado. Bien, acá explica lo de clase, lo de sectores populares, que ya la plebe, que ya había indicado. Y acá los comienzos. Bueno, los comienzos ya lo vimos. Me parece que esto igual lo voy a decir, pero bueno, es la participación de la plebe en las milicias para combatir en la reconquista y en la defensa de las invasiones inglesas, ¿sí? Lo cual, dice Di Meglio ahí, provocó un afianzamiento de la identidad localista y una exaltación de la patria. Esos son dos elementos simbólicos muy importantes. Y bueno, y por supuesto,
que cuando vimos las invasiones inglesas, cuando se dice en términos de consecuencias o balance, qué es lo que dejó las invasiones inglesas, en términos sociales, bueno, esto, ¿no? La adhesión de un gran sector de la plebe en las milicias, ¿sí? A través, y eso, bueno, las milicias y el ejército de los patricios, bueno, va a ser muy importante, no solo para este momento de 1806-1807, sino sobre todo como para hacer, digamos, ese caballito de batalla, eh, el caballito de batalla, digamos, afuera del cabildo, ¿no? Mientras la semana de mayo eh, se va tomando el color de, digamos, de la expulsión de Cisneros. Entonces, en ese punto, bueno, y luego, ¿no es cierto? Esto ya va a ser muy esclarecedor para entender la participación de las milicias. Y desde las milicias también, desde adentro de las milicias luego va a haber una participación sustancial, singular, que es a través de los motines. Entonces, el término de las milicias es muy importante. Otra forma de la participación es en las celebraciones públicas, ¿sí? En las festividades, ¿sí? Luego de la Revolución de Mayo van a ser las fiestas mayas. Entonces tenemos las fiestas, ¿sí? En la Plaza de la Victoria, que también se van a ir en paralelo a otras festividades, como las celebraciones religiosas, ¿sí? Y otras celebraciones revolucionarias. El otro día Martín hablaba de cartas que nunca llegaron de Cuenca a Guadalupe, y bueno, en una de esas cartas ella le dice a Mariano Moreno que están preparando, ¿no es cierto?, la fiesta, ¿no? Mientras mientras todo el partido morenista es prácticamente expulsado, ¿no es cierto? Donde ya el Camino de Mayo es el posicionamiento de Saavedra. Y en este hecho histórico, la plebe urbana es un actor principal. Volviendo entonces, la presencia constante en las fiestas, bueno, esto ya lo traté. Para la plebe, y esto después lo vamos a ver cuando veamos las reformas rivadavianas, es muy importante las celebridades religiosas. De hecho, en un momento Di Meglio lo dice, no recuerdo justo en qué parte en la primera parte del texto, Di Meglio dice, ¿no?, que la iglesia justamente era muy importante porque había todo un canal de comunicación, y aunque la plebe urbana casi en su totalidad era analfabeta, o no letrada, mejor dicho, la forma de comprender, de entender esa forma de comunicación, ¿sí? Era a través de la palabra, ¿sí?, en las iglesias, ¿sí? Entonces, la política circulaba ahí en las calles y circulaba también en las iglesias. De hecho, la comunicación de la Junta, ¿no es cierto?, fue leída en las iglesias, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay una hipótesis ahí que creo que sale, que por ahí no es muy visible para ustedes, pero a mí me da la sensación que si uno empieza a leer fino en el texto, puede encontrar una hipótesis interesante, ¿no? Que es como hay una nueva política, principalmente desde 1810, a partir del fin del vínculo colonial, bueno, hay una nueva participación, ¿no? Una nueva forma de participar. Y que hay una interpretación, dice él, desde arriba, ¿no? Como conducida y dirigida desde arriba. Bueno, en cierto punto es así. Y la otra forma de participación, que por eso hablamos desde arriba, es esto de
de las intervenciones, pues se cortó. Las intervenciones, la otra participación, las intervenciones en los conflictos intra-elite, que los conflictos intra-elite o partidarios, bueno, no podemos hablar de partidos políticos, pero sí hay dos tendencias claras, bueno, en esos conflictos va a intervenir también los sectores populares. Y son cruciales en todas las participaciones, todas, o sea, acá no vamos a decir si estuvieron bien en participar para expulsar a los morenistas, o si estuvieron bien en participar para hacer renunciar a Alvear. No importa, en este punto no importa eso. Lo que sí interesa es tener en cuenta que en todas las participaciones políticas, todas fueron contundentes, todas fueron cruciales para generar algún cambio coyuntural, ¿no? No estructural. Bueno, esos son los títulos generales de la participación, ¿sí? Política. En los conflictos intra-elite. Bueno, en los conflictos intra-elite tenemos, primero, ahí van a tener que hacerse como una especie de línea de tiempo, ¿sí? O ubicar los hechos en los cuales la plebe participa. El primero es el conflicto del 5 y 6 de abril, ¿no? Donde, de 5 y 6 de abril de 1811, nos posicionamos 1811, casi un año después de los sucesos de mayo. Bueno, en esta participación la plebe va a ser parte de este petitorio, ¿no es cierto?, oficial, para lograr el objetivo, ¿no?, en el conflicto saavederistas y morenistas, y el objetivo va a ser, que fue logrado, ¿no es cierto?, la expulsión, persecución, digamos, de el ala morenista. Entonces, la participación de la plebe fue muy importante, ¿sí? Para, bueno, esto de pedir a gritos, es, digamos, uno de los métodos, ¿no?, que se menciona. No es un dato de color, es interesante eso. Bueno, se presenta el petitorio, ¿no es cierto? Y fomentado todos, o sea, pero fue organizado, no fue espontáneo, por el sector saavedrista, ¿sí? Los que sabían escribir no eran tan expertos en el manejo de la pluma como los que eran en los instrumentos de labranza, ¿sí? Acá se plantea en el petitorio por qué convocar al pueblo, y acá aparece la palabra pueblo, propio en este momento, ¿sí? El pueblo, ¿qué es el pueblo? ¿No es cierto? Para encontrar eso tienen que ir a la página 19, donde, bueno, los vecinos, ¿no es cierto?, forman parte de ese pueblo, y está tomado del concepto de la Ilustración francesa, ¿sí? Que es el pueblo, es el conjunto de ciudadanos considerados individuos iguales en quienes radica la soberanía, ¿sí? Bueno, algo casi similar a la definición de democracia, ¿sí? Por eso hablamos de participación, ¿no?, de apertura. Pueblo es el conjunto de ciudadanos considerados individuos iguales en quienes radica la soberanía. Bueno, esto no es anacronismo, sino que es en ese momento histórico, para los sucesos del 5 o 6 de abril, ya aparece el concepto de pueblo, ¿sí? Bueno, perfecto, seguimos. Estamos en el primer conflicto, ¿sí? De 5 y 6 de abril, que genera, digamos, el posicionamiento fuerte, duro del ala saavedrista. Luego, en septiembre de 1811, Saavedra tuvo que partir al norte ante una grave situación militar. Se tiene que ir a
al norte, y mientras tanto, ¿no es cierto?, acá se va a crear el primer triunvirato. Que luego, un año después, ya en diciembre, ¿no es cierto?, se va a conformar, en octubre se va a conformar el segundo triunvirato, en 1812, ingresa la logia Lautaro, lo cual también va ahí a generarse un gran conflicto, que es el momento más difícil de la revolución, porque hay una desobediencia del ejército del norte, hay disidencia en todo el litoral, la banda oriental, Córdoba, bueno, la cuestión de la figura de Artigas, la cuestión económica. Luego, hacia 1813, la situación va a mejorar bastante con las políticas de la Asamblea Constituyente, que aunque no logró hacer una constitución y determinar qué tipo de gobierno, pero sí establecer alguna amplitud de derechos, tanto materiales como la construcción de la nación en simbólicos, ¿sí? Luego, estas son las dos intervenciones de 1811, ¿sí? Las que ya mencioné. Los líderes populares y el cabildo. Los líderes populares y el cabildo. Bueno, nosotros sabemos ya que el cabildo es una institución, el cabildo lo plantea como paternalista, bueno, pero el cabildo es una institución que está siempre solucionando las necesidades más básicas y urgentes de la plebe, ¿sí? Atención de viudas, intervenir en el término de los alimentos. Bueno, esto hizo que siempre que el cabildo sea incluso hasta un espacio pues, también de expresión política, de manifestación política. Entonces, la plebe siempre era convocada al cabildo, ¿sí? Y también esto de que la plebe tiene que ir como movilizada por algunos líderes, que en ese caso va a ser Soler, Pagola y Dorrego, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben, o deberían más o menos ya tener en cuenta, que el ala morenista, no, aunque son expulsados, el morenismo no cae, digamos, esa tendencia radical del proceso nunca dejó de estar. Bueno, y en ese caso Soler es uno de esos representantes, ¿no? Dorrego también lo va a hacer más adelante, un gran líder de la plebe urbana, y luego va a ser, digamos, como el referente del Partido Federal en Buenos Aires. Sí, pero eso ya es posterior. Soler, Pagola y Dorrego, ¿cuáles son los...? Bueno, tienen que tener rasgos, características, ser valiente en las batallas, tener gestos de solidaridad, o gestos como por ejemplo el de Soler, de tener una cesión de una serie de sueldos a favor del pueblo, ¿no? Para familias perjudicadas por la guerra. Y ser tolerante. Bueno, estas son las características, según Wikimedia, de los líderes carismáticos del proceso, ¿sí? Acá ya tendría que estar avanzando porque yo estoy con el texto en mano. ¿Sí? Ahí aparecen las palabras de descamisados. ¿Sí? La plebe y el cabildo, ustedes saben que los ayuntamientos, ya, bueno, esto ya es algo no ya redundante, y los otros líderes son los alcaldes de barrios, ¿no? Los alcaldes y los tenientes. Y acá los tenientes abre el punto al otro eje, que es la participación en los motines autónomos, ¿sí? Siempre a favor del bien común, ¿no es cierto? El cabildo, ¿no? Vestía a los presos, pagaba pensiones a viudas, ayudaba a los huérfanos, bueno, a los marginados, ¿cierto? Del lado de los marginados. Al final de esta sección tienen un resumen,
la participación, ¿sí? En la jornada del 5 y 6 de abril, que es la tendencia saavedrista, ¿sí? La intervención, aprovechando la situación de Saavedra que va al norte y la apertura del primer triunvirato, ¿no? En octubre de 1812, con la crisis y el nuevo, el segundo triunvirato, ya está acá, ya está la logia de la autora, y la resistencia, fue el cabildo el que condujo la resistencia al Alvear. Entonces tenemos, hasta acá, estos son la participación de la plebe urbana. Luego, el último punto son los motines autónomos. Y acá tenemos el de 1811, ya en 1811, 1813, 1815, 16, 18 y luego en la crisis esta total política que hay en 1820. Bueno, los motines autónomos, el primero, el incipiente, es por una cuestión de esta disciplina que se debe hacer y que, bueno, en cierto punto se sienten maltratados o no bien tratados, y uno de los motines con los que es contra Belgrano incluso, ¿sí? Hay un rango bajo, digamos, del ala militar, que son los sargentos, cabos y por último los soldados, ¿sí? Que estos grupos, estos tres sectores son los que van a fomentar los motines, ¿sí? Bueno. Un oficial arrestó al negro Santiago Manul, quien en mi presencia exhortaba a los negros a que murieran en defensa de su causa, hablando mil iniquidades del gobierno y demás autoridades, ¿sí? Información corroborada por un tendero, quien declaró que, bueno, el gobierno es un ingrato, dice, no atiende a nuestros servicios, nos quiere hacer esclavos. Yo fui con 6 cartuchos al cuartel y por el momento conseguí que me diese muchos, ¿no? Y habla un poco esto de la especie de corrupción y el maltrato, ¿no? Y luego ya en octubre de 1820, ¿no? La batalla de Cepeda, este gran conflicto que va a haber en que Buenos Aires prácticamente pierde la conducción, digamos, Buenos Aires entra en una gran crisis y bueno, luego va a haber una salida de esa crisis desde la campaña con Rosas, que conduce un poco más por abajo, pero quien se va a posicionar es Martín Rodríguez, que va a tener el apoyo de la campaña con Rosas, por ejemplo. Pero volviendo al previo, tengan en cuenta bueno, en definitiva el proceso revolucionario en la plebe urbana es muy importante como para acompañar. Creo que con esto ya estaría bien, más allá de los problemas de conexión. Y bueno, nos vemos hoy a la noche, ¿no es cierto? Para, bueno, tratar algunos temas que hayan quedado pendientes. Gracias.